¿Cómo estáis? ¿Sí? ¿Sabéis cuando estás en medio de una alabanza y de repente dices, esto parece que lo hayan programado específicamente para mí? ¿Os pasa alguna vez? Estáis cantando una canción y la siguiente que viene otra vez y la siguiente también. Dices, madre mía, se van a tirar cantando aquí toda la mañana, 20 canciones una tras otra, y Dios va a estar hablándome a través de cada canción. Pues eso me ha pasado a mí aquí ahora. De hecho, tiene un momento que le decía a Dios, no me veo para nada capaz de salir aquí y predicar. Necesito que alguien me predique a mí. Necesito que alguien me ministre, me bendiga. ¿Qué voy a dar yo a esta gente que está aquí? Cuando mi sensación ahora mismo delante de Dios es que estoy vacío, que tengo muy poco que dar. Y Dios me decía, porque he estado muy tentado de coger a alguien de esta sala y decirle, toma, lee. Está preparado, no te preocupes, lee y Dios te usará. Pero yo no puedo. Y Dios me ha dicho, esto no se trata de ti, esto no va de ti. Esto va de mí. Alex acaba de decir que el gran rey es Dios. No es el rey David, no fue Salomón, y no somos ninguno de nosotros. Esto va de Dios. Así que, como cada domingo, pero casi que hoy, pues más al menos que últimamente, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que hable a través de esta persona que tenéis aquí delante, que me capacite, que me use. Y otra cosa que comparto con vosotros, esto no está escrito, ahora estoy tirando de corazón puro y duro. Ayer, cuando estaba finiquitando la predicación, ¿no?, durante estos días, ayer, poniendo las últimas palabras, eso que pones el punto y final en todo lo que tienes ya en la cabeza, por fin le has dado la estructura, has puesto los pasajes, has puesto los puntos principales, y has acabado tu predicación y estás satisfecho. Y ponía punto final y de verdad que sentía, ¡buah!, esta predicación me la he escrito para mí, en verdad, qué egoísta soy. Normalmente estás preparando para que la iglesia pueda recibir, pero cuando acabé, dije, todo esto, toma, que alguien me lo predique, ¿no? Necesito esto, que Dios, que alguien me lo predique, pero ha sido bueno porque Dios me lo estuvo predicando a mí, evidentemente. Así que os voy a retar esta mañana a que hagáis el ejercicio, no de pensar, uy, ¿con qué parte se está identificando Moy? ¿Con qué parte está? No sé qué, porque ahora es la tentación, ¿verdad? De, uy, ¿qué me está queriendo decir? Sino que vosotros podáis hacer vuestra esta predicación y por ende también toda esta serie de predicaciones que vamos a empezar desde hoy, hablando de la vida de uno de los personajes más queridos por todos, que es el rey David. ¿Amén? A nosotros nos canta en esta iglesia porque tenemos muy poca liturgia, somos muy poco dogmáticos en algunas cosas, nos saltamos, ¿verdad?, como muchos protocolos, ¿no? Yo desde los outfits de Joria siempre me siento libre de vestirme como me dé la gana para predicar, ¿no? Con todo el amor, pero es un tío que tiene muchísimo arte y mucho estilo y se sube aquí y alguno le dirá, uy, ¿cómo que no se le pone una corbata? O no sé qué, y a veces escucho estos comentarios. Y otra cosa que me gusta de nuestra iglesia es que llega la época estival y de repente la gente, ¡pum!, desaparece, ¿no? Tengo la canción Zas y desaparezco, ¿no? Y me encanta. No somos un tipo de iglesia, no somos unos pastores, unos líderes de esta iglesia en los que estemos pasando lista, pasando nota de, uy, este ha faltado 3 domingos de 4, ¿eh? Qué curioso que es en verano, ¿no? Me encanta, apoyo 100% pasar tiempo con la familia, descansar, disfrutar del buen tiempo, de la playa, así que me encanta. Que luego esto repercute en cómo está la sala de llena o no, no me importa nada, la verdad, no me importa. Lo que me importa es que los que estamos hoy aquí y los que luego escuchen este mensaje en sus casas puedan realmente estar atentos a si lo que voy a compartir tiene que ver con algo personal para su vida o no. Y luego seguiremos disfrutando. Y durante estas próximas semanas, 7 en concreto, toda la época de verano, vamos a estar analizando, como decía, al rey David. Hoy lo que vamos a hacer es una sesión de introducción, porque me parece siempre muy importante darle al texto que vamos a analizar, a los textos que vamos a analizar, el qué, para que no sea un pretexto, un contexto, evidentemente, ¿verdad? Necesitamos el contexto para poder entender, para poder imbuirnos y meternos de lleno
en la vida del rey David. Porque si no lo ponemos, algunos a lo mejor tenemos ese contexto previo, lo tenemos fresco, otros a lo mejor lo tenemos más oxidado y otros quizá directamente lo desconocemos. Y vamos a valorar cosas que escuchemos, pero no vamos a poder valorarlo al 100% si no entendemos de dónde viene el rey David y de dónde viene el pueblo de Israel en ese momento hasta que el rey David es ungido como rey. ¿Sí? Si yo os pregunto por vuestros personajes favoritos de la Biblia, quiero escuchar qué es lo que me respondéis. Adelante. José, este no falla, José. Mi madre siempre me ha dicho que José no le vemos ningún pecado en la Biblia. Luego hablamos de eso si quieres. Ay, la soberbia de José como era, ¿eh? José, venga, más. María. ¿Qué María? Magdalena. María, Madre de Dios. María, ¿qué más? Bernabé. Mamá, deja para los demás. Venga, ¿qué más? Pablo, fan de Pablo. Pedro, fan de Pedro. Juan también las da duras, ¿verdad? A ti te gusta Pedro por lo que sea también. ¿Qué más? ¿Quién más? Venga. Daniel. Poderosísimo este hombre de Dios, ¿verdad? ¿Quién más? Moisés, por favor. Digo, iba a estar preguntando hasta que alguien lo dijera, ¿eh? Moisés, todo el mundo sabe que es el personaje más importante de toda la Biblia, ¿verdad? Pero, si esto sigue, y no lo habéis dicho porque es evidente que estamos aquí metidos, David es el otro gran personaje querido por todos, ¿verdad? Además, normalmente queremos mucho a personajes, nos identificamos con ellos cuando se nos desarrollan. Y a David le vemos desde que es un niño hasta su muerte. A José le vemos desde que es un niño hasta su muerte. A Moisés le vemos desde que está ahí en un cestito, ¿verdad? Y le entregan a la divina providencia de Dios hasta su muerte. Así, ¿verdad? Cuando se nos desarrollan los personajes, pues evidentemente empatizamos más con ellos y nos sentimos más ligados a ellos. Y David es uno de estos personajes súper importantes. Y vamos a repasar estas próximas semanas, no todo, porque es imposible, pero sí los capítulos más trascendentales de la vida de David. Vamos a verle cómo se inicia en todo esto de ser pastor, de ser guía de otros, aunque sea al principio de ovejas, el valor de David, su episodio tan famoso con Goliat, cómo derrota a los filisteos, cómo sirve, siendo muy humilde, a Saúl, cómo es amigo, la amistad tan profunda que tiene con Jonatán, cómo después es un proscrito y tiene que escapar injustamente de las manos del rey Saúl por envidia, cómo se le unge y se le levanta como rey y reina durante 40 años, siendo quizás, junto al rey Salomón, uno de los reyes más sólidos que tiene el pueblo de Israel. Y por supuesto vamos a ver también los momentos, los episodios de la vida de David en los que David mete la pata y falla. Todo esto lo vamos a hacer estas próximas semanas. Y lo vamos a hacer no solamente desde un punto de vista histórico y bíblico, esto es súper importante siempre, sino también desde un punto de vista práctico. Todo lo que enseñamos tiene que ser práctico para nuestra vida. Si no, es solo teoría, palabras y teología. Y está muy bien todo eso, pero esto hay que interiorizarlo. ¡Pumba! Perdóname, Yona. Esto hay que interiorizarlo y metérnoslo dentro, ¿vale? ¿Nos situamos un poquito? ¿Os parece? Vamos al lío. Encontramos menciones al rey David en varios libros de la Biblia, pero su historia en concreto se nos explica explícitamente en Primera y Segunda de Samuel. Si queréis ir abriendo Biblias, hoy os animo a que tengáis la Biblia abierta. Me da igual si es en el móvil o en papel, siempre animamos a que sea en papel, por esto de ir ojeando. A mí me gusta mucho tener aquí, entonces pasar y, vale, esto era justo aquí anteriormente, con el móvil tienes que ir para atrás o cambiar de capítulo, es un poco diferente. Y podéis ir abriendo directamente en Primera de Samuel, va a ser donde nos metamos hoy a leer, y encontramos la historia del rey David, como decía, en Primera y Segunda de Samuel principalmente, en Primera de Crónicas también. Pasa que Primera de Crónicas se centra más en toda la etapa de David preparando lo que va a ser la edificación del templo, que después su hijo Salomón será quien lo acabe finalmente, y leemos muchos salmos también, ¿verdad?, del rey David. Los salmos son maravillosos, los salmos, eso sí que es un corazón abierto ahí, de David, hablando de cómo se siente. Y hay salmos de todo tipo, hay salmos de alabanza y de adoración, decía él esta mañana, ¿no? Un rasgo definitorio de David para ella era que era un adorador, pero encontramos salmos de David muy enfadado también, ¿eh?
y clamando por justicia. Esta mañana hablaba con otra persona en el desayuno que había estado enfadado con Dios y yo les decía, maravilloso, hay veces que tenemos y es lícito enfadarnos con Dios porque no entendemos cosas que Él está haciendo. Y lo leemos incluso en el rey David, muy enfadado. Hay salmos clamando por justicia, por venganza, hay salmos alabando a Dios, hay salmos dándole gracias por lo que ha hecho Él, por cómo le ha restaurado. Hay salmos de todo tipo y también vemos al rey David. Pero vamos a empezar, como se tiene que empezar siempre, ¿verdad? Por el principio. Cabe destacar que en nuestras Biblias tenemos primera y segunda de Samuel, pero esto es un dato curioso que os lanzo aquí para que lo tengáis encima de la mesa, esto al principio no era así, no era primera y segunda de Samuel, era Samuel. Es más, tenemos luego primera y segunda de Reyes, incluso Samuel estaba dividido en primera y segunda de Reyes, que eran primera y segunda de Samuel, y nuestra primera y segunda de Reyes eran tercera y cuarta de Reyes. Luego todo esto se separa para hablar muy claro de lo que son los reyes, de lo que es Samuel, se tiene todo como Samuel, y cuando se traduce los textos originales en la Septuaginta al griego, entonces aquí es cuando decimos, no, esto es muy extenso y vamos a separar bien claro lo que es primera y segunda de Samuel. Esto es un dato que os lanzo aquí. Pero vámonos al contexto histórico y bíblico de qué es lo que ha pasado con los israelitas, porque evidentemente David es rey de alguien. ¿De quién lo va a ser? Del pueblo de Israel. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Israel hasta donde vamos a arrancar hoy? Con uno de nuestros personajes principales, que hoy no va a ser David precisamente. Ahora veréis por qué. El pueblo de Israel ha pasado por muchas fases, y no vamos a irnos al origen, a Adán y Eva, han pasado muchas cosas de allí, vamos a irnos por una etapa muy marcada para todos y que todos creo que podemos situar, incluso si nunca has venido a la iglesia, si nunca has oído hablar de Dios, seguro que te has visto los 10 mandamientos, el príncipe de Egipto, seguro que esto lo tiene más o menos colocadito por ahí en el eje cronológico del tiempo de la historia, ¿verdad? Pues los israelitas han salido de Egipto, se han tirado 40 años en el desierto, entre otras cosas, porque son un poco desobedientes, vamos a hablar claro. Se han tirado 40 años en el desierto, por fin llegan a la tierra prometida, conquistan la tierra prometida, al frente del pueblo de Israel, de los ejércitos de Israel, hay un tal Josué, nadie le ha mencionado antes, pero es otro de esos personajes maravillosos, un hombre que es valiente, íntegro, un guía, uno de los primeros líderes del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, y Josué conduce a la conquista de lo que es la tierra prometida que Dios ha preparado, ha establecido en este planeta Tierra para que su pueblo, para que el pueblo de Israel se establezca. Pero esa tierra prometida está ocupada, está establecida previamente pues por otras personas que viven por allí, ¿no? Y aquí son cosas de Dios de estas que hace y dice, no, esta tierra os pertenece a vosotros, pero hay que ir y conquistarla. Así que Josué, vamos a por ello. Y Josué primero, con Caleb, con otros tantos, con otros líderes del pueblo de Israel, van conquistando la tierra prometida. Y cuando muere Josué, el pueblo de Israel está falto de líderes, de personas que le guíen, que sean punta de lanza y a las cuales el pueblo de Israel tenga que escuchar. Y es entonces cuando se establece un sistema de gobierno que dura bastante tiempo también, que es el siguiente libro además que vamos a encontrar en la Biblia, que es después de Josué vienen los jueces, ¿verdad? Y el pueblo de Israel pasa a tener una teocracia en la que Dios es el que manda, Dios es el líder principal del pueblo espiritualmente, esto es muy evidente, pero designa temporalmente, durante tiempos no siempre concretos y definidos, a veces son 8 años, a veces son 3 meses, a veces son 20 años, a líderes a los que se les llama jueces, ¿vale?, que guían al pueblo de Israel. Algunos muy conocidos, por ejemplo, Gedeón, Sansón, maravilloso, ¿cómo era maravilloso? Tiene una historia muy interesante, maravillosa. Débora, aquí las voces femeninas, muy bien, es verdad. Y el pueblo de Israel va conquistando poco a poco. Pero ¿qué pasa? Hay una cosa que me parece brutal, que tú vas leyendo recurrentemente una y otra vez cuando tú vas leyendo el libro de los jueces en concreto. Y es una frase que aparece casi al principio de cada capítulo que tenemos nosotros ahora en nuestras Biblias modernas, ¿verdad? Que dice más o menos algo así como, y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Es decir, tienen un líder que levanta a Dios, hacen cosas bien, encauzan al pueblo un poquito y de repente otra vez esta peña tiene un deje brutal a desobedecer a Dios y al pecado. Y entonces otra vez todo se desmorona y Dios tiene que levantar a alguien nuevo y establecerlo como uno de los nuevos jueces. Así se tiran por bastante tiempo, la verdad. Hasta que se hartan de todo esto
y el pueblo exige, demanda al último juez, que va a ser nuestro primer protagonista de esta mañana, que es Samuel, el profeta Samuel, un rey, porque quieren ser como los otros pueblos. Necesitan, creen ellos, un rey. Y el libro de Primera de Samuel y de Segunda de Samuel, de lo que nos habla principalmente, ni siquiera es de la historia del rey David, porque ahora vamos a ver que trata en gran parte primero de la vida de Samuel, en gran parte después de la vida de Saúl, y luego seguimos con el rey David, así que tenemos tres protagonistas. De lo que nos está hablando claramente es del contraste tan brutal que hay entre la vida y el liderazgo del rey Saúl y del rey David. Porque a ambos, a Saúl y a David, Dios los selecciona, los levanta, los capacita, los unge y los pone como reyes y líderes del pueblo de Israel. A los dos, por igual. No a David más que a Saúl. Sin embargo, estos dos personajes tienen en común que pecan, que se alejan en momentos concretos de su vida de lo que Dios les ha dictaminado. Todo esto son las cosas que tienen en común Saúl y David. ¿Pero qué es lo que les separa? ¿Lo que les define por contraste? Que Saúl no aprende de sus errores. Sí que vemos momentos de Saúl en los que está arrepentido. Esto es importante. Pero Saúl no está dispuesto a pagar las consecuencias de su arrepentimiento. Saúl sigue y el pecado se apodera de él. Y David, cuando peca, vemos el mismo arrepentimiento, el mismo no, diferente, pero también vemos arrepentimiento, como lo ha tenido el rey Saúl, pero David la diferencia es que está dispuesto a pagar las consecuencias de lo que su pecado ha provocado en su vida y en la de otros, incluso en la del reino. Así que vemos ya dos caracteres, dos corazones súper distintos. Y por eso a David le tenemos en mucha estima y a Saúl no tanto, ¿verdad? Aunque dejarme decir que para mí Saúl es tratado muy injustamente, creo, muchas veces. Porque Saúl también fue un pedazo de hombre de Dios. Saúl profetizó, Saúl guió al pueblo, Saúl tuvo muchas victorias militares, Saúl fue un buen líder. Luego se corrompió por el camino. Pero la primera parte de la vida del rey Saúl creo que también es digna de mención y de reconocimiento. Eso es opinión propia. Así que si vamos a hablar del rey David, no podemos hacerlo si primero no nos centramos en dos personajes, que son, como ya he dicho, Samuel y Saúl. Así que si os parece, vamos a por el primero de todos. ¿Sí? Biblias. Samuel, primera de Samuel, y su historia se nos describe en los capítulos del 1 al 7 de primera de Samuel. En el primer capítulo, que podéis ir haciendo scroll en la Biblia si la tenéis, o ojeando las páginas para que podáis ir situándoos un poquito desde el primer capítulo hasta el siguiente. En el primer capítulo que encontramos es una mujer que se llama Ana, que no puede tener hijos. Y esta dificultad, esta imposibilidad de tener hijos, lo que provoca en Ana es un gran desconsuelo, una tristeza muy profunda. Pero Dios obra un milagro y le permite a Ana tener un hijo, que va a ser Samuel. Aquí ya vamos viendo siempre conexiones entre David, el linaje de David, Samuel, los grandes personajes, luego con Jesús, ¿verdad? Esto otro momento, voy haciendo spoilers de lo que vendrá las próximas semanas. Y al niño le ponen Samuel. En el capítulo 2, Ana entona un cántico, el capítulo 2 enteramente es un cántico, en el que Ana manifiesta tres cosas. Manifiesta que Dios siempre exalta al humilde, y esto va a ser muy importante en la vida de Saúl y de David, traducido por su hijo Samuel. Dios exalta siempre al humilde y castiga al orgulloso. Esto es lo primero. Que Dios siempre está obrando, aunque no lo podamos ver. Muchas veces cantamos una canción en la iglesia, ¿verdad?, que dice esto más o menos, ¿verdad? Aunque no lo pueda ver, yo sé que tú estás obrando, ¿verdad? Más o menos. Y tiene un momento profético, Ana, en la que entona en su cántico algo parecido a que Dios va a levantar un rey ungido que reinará a su pueblo, que se puede aplicar tanto al rey David como a Jesús.
Y vemos en los siguientes capítulos cómo ese niño crece y pasa de ser un niño a convertirse en un líder del pueblo y un profeta, una voz autorizada por parte de Dios para comunicarle cosas al pueblo que el pueblo necesita escuchar, normalmente de confrontación. Esto se aplica a la mayoría de los profetas. Los profetas, normalmente lo que encontramos en la Biblia, por norma bastante general, no era mensajes de ¡ay, qué bien lo estamos haciendo y Dios está contento y se enorgullece de nosotros! No, normalmente los profetas eran voces que Dios tenía que utilizar, eran mensajeros, voceros, altavoces gigantescos para decir, por aquí, no, como hilo, Esto era lo que eran los profetas. Y Samuel se convierte en un líder, en un profeta, una voz autorizada por parte de Dios, y en uno de los jueces, por tanto. Samuel va a ser el último gran juez del que va a disponer el pueblo de Israel. Y al tiempo que todo esto está sucediendo, los filisteos, quizás os suenan, siguen creciendo en control y poder sobre el pueblo de Israel. En el libro anterior, en los jueces, hemos visto como normalmente casi todas las batallas, hay bastantes pueblos por ahí que se mencionan, los amonitas, los tal, ¿verdad? Los filisteos son el enemigo principal a batir, y vemos como en varias ocasiones se vence a los filisteos, se domina sobre los filisteos, pero como luego vuelven a hacer esto que hemos dicho, de que vuelven a hacer lo malo ante los ojos de Dios, los filisteos vuelven a coger otra vez terreno, y esto es un toma y daca, todo el tiempo, una lucha constante entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y los filisteos en ese momento otra vez vuelven a tener mucho peso. Y hay un momento crucial, ya finalizando la etapa de Samuel, creo que es el capítulo 6, por ahí más o menos, 5 y 6 creo que es, en el que los israelitas vuelven otra vez a hacer una de las suyas, una de sus jugadas de estas maestras, entre comillas, por supuesto, y es que pasan olímpicamente de lo que Dios les dice y se presentan en una batalla contra los filisteos. Ahí, imaginaos, ahí tenéis al ejército de los filisteos y aquí están los israelitas. Y los israelitas dicen, ¿sabéis qué vamos a hacer? Para cargarnos ya con esta gente vamos a coger el arca del pacto y la vamos a poner aquí, hoy estoy moviendo cosas, perdón, y la vamos a poner aquí, en medio de los dos ejércitos, porque con el arca del pacto seguro que la bendición de Dios arrasa con todos estos enemigos que hay aquí. Pero Dios no les había dicho nada de todo eso. Dios no les ha dicho, coger el arca del pacto y ponerla de intermediarios entre un ejército y otro, y entonces yo derramaré mi... Dios no manifiesta nada de todo esto. Esto es de motu propio, esto es una idea de las suyas, una idea de estas de bomberos que tienen los israelitas. Entonces la ponen ahí en medio, ¿y qué pasa? Pues lo que tenía que pasar, que los filisteos vencen a los israelitas. Samuel me lo imagino ahí, llevándose las manos a la cabeza, me dice, pero ¿qué hacen estos zopencos que no son capaces de aprender de sus errores, de sus propios fallos una y otra vez? Los filisteos roban el arca, se la llevan encima donde están sus dioses paganos y la tienen allí. Pero Dios no permite que esto suceda. Dios es celoso de sus cosas. Y aunque estos mindundis no me están haciendo caso, yo lo que voy a hacer entonces, porque con ellos no puedo contar para nada, porque es evidente, con esta gente no se puede contar, me encanta, me pongo a hablar y me caliento. Lo que voy a hacer es que voy a mandar unas plagas para que estos no tengan que intervenir de ningún tipo, voy a enviarle unas plagas a esta gente para que se pongan enfermos, para que caigan, tengo un vaso por ahí también. Pero muchas gracias, pero déjamelo porque me hará falta. Gracias, Yanela. Voy a enviar unas plagas y entonces los filisteos se ven llenos de plagas, gente muriendo ahí por todos los lados, no sé cuántos, y dicen, vale, devolvamos el arca este que nos está aquí causando la desgracia y se la devolvemos a los israelitas. Y entonces el arca del pacto vuelve a los israelitas. Y es aquí cuando los israelitas, después de otro ejemplo muy bestia de necedad y de necesidad del pueblo de Israel, de alguien sabio que les lidere, en el capítulo 8 acuden a Samuel y le dicen que quieren tener un rey como tienen todas las naciones. Quizá yo creo que ahí hacen un poquito de trabajo de introspección, ¿no? Quiero pensar, y dicen, nosotros no, nos metemos en hoyos una y otra vez. Vamos a tener a alguien sabio que nos lidere y que nos dirija, que nos gobierne. Así que Samuel, después de consultarlo con Dios, va en busca de ese rey y escoge a Saúl. Y vamos a leer 1 Samuel 12, versículos del 12 en adelante. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, aquí está hablando Samuel, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Esto es importante. Samuel le está diciendo, pero vamos a ver, me estáis exigiendo un rey y os habéis olvidado de que esto era una teocracia en la que Dios era nuestro rey. Pero ok, he hablado con Dios y vamos a seguir hacia adelante.
Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Y esto es muy importante. Si temierais a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Pero si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. En resumen, Samuel les está diciendo, perfecto, queríais un rey aunque ya lo teníais porque era Dios, perfecto, aquí lo tenéis, este es el rey que habéis escogido, Saúl. Pero, ¿no os penséis que por tener un rey, cada vez otra vez que os volváis a equivocar, que volváis a desobedecer a Dios, tanto vosotros como vuestro rey, os vais a librar de las consecuencias que ya vivieron vuestros padres anteriormente, porque es exactamente lo mismo lo que va a pasar. Y esto me hacía pensar, importa muy poco, y aquí Samuel lo está dejando muy claro, lo está remarcando para que estas personas que tomaban malas decisiones una y otra vez no se confundieran, importa poco tener un rey, un profeta, un líder, un pastor, un padre, alguien a quien admiramos, a quien seguimos, a quien respetamos en su liderazgo, alguien en quien confiamos. Porque como veremos en estas próximas semanas, hasta los grandes hombres de Dios se equivocan y meten la pata. Y cuando todas nuestras esperanzas, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras ilusiones están depositadas en personas, ya os hago otro spoiler de la vida, que esas esperanzas se van a caer en algún momento. Porque todas las personas fallan, hasta los grandes hombres de Dios que encontramos aquí en la Biblia. Y Dios no nos va a pedir cuentas cuando estemos delante de Él por los fallos, por las faltas de integridad, por los pecados de aquellos pastores que tuvimos y que nos hicieron mucho daño, de aquellos padres que nos abandonaron y que nos fallaron, de aquellas personas a las que nosotros en algún momento veneramos y que por lo que quiera que fuera nos hirieron. Dios no nos va a pedir cuentas por los pecados de otros. Dios nos va a pedir cuentas por lo nuestro, por lo que nosotros hicimos, por nuestros pecados, por nuestros fallos. Y si tu esperanza, tus ilusiones, tus proyectos están depositados en otros y no en el Rey de Reyes, aquí es donde vas a cometer un grave error. Y esto es lo que está diciendo Samuel. No importa que tengamos un rey. Si queréis, lo tenemos. Es más, ya lo habéis elegido. Lo que importa es obedecer la palabra de Dios. Lo dice aquí muy claro además. Seguir mis caminos, seguir mis instrucciones y seguir mi palabra. Y además, aquí hay una bendición. Parece que solamente está regañando, ¿no? Está diciendo también que aquí hay bendición. Y esto también lo hemos experimentado en nuestra vida, muchos de los que estamos aquí sentados, ¿verdad? Cuando tú obedeces la voz de Dios, cuando tú eres firme en su palabra, en sus mandamientos, hay bendición en tu vida. Pero como no lo hagas, esa bendición se aparta de ti. Y aquí es donde por fin hace su aparición el otro gran personaje en el que vamos a tener que adentrarnos un poquito para poder comprender qué es lo que va a pasar con David, que es el rey Saúl. El rey Saúl es el primer rey de la historia del pueblo de Israel. Y es un personaje con muchas sombras, como iremos viendo, pero con muchas luces también, como decía antes. Dios, en un momento dado, le revela a Samuel, tenéis la historia por aquí también, la podéis leer, pierde unas asnas de su padre, se va a buscarlas, se aparece por allí un chico que además se nos describe, esto me hace un poco de gracia siempre, ¿no? Tanto de José, se dice esto que era hermoso, se dice de Saúl y se dice de David, es como que hay que ser guapo. Yo digo, gracias Dios, menos mal, porque hay otros que estáis aquí sentados que no podéis decir eso, ¿no? La verdad, pero bueno, es importante, ¿no? De algún modo dice que Saúl era hermoso y se dice que tenía el hombro, era más alto que todos los demás. O sea, era un tío que tú le veías y decías, ese es un rey, macho. Si alguien tiene que ser rey, que sea ese. Tiene toda la pinta de rey. Ese que es así bajito y canijo y bueno, que muy graciosete y tal, pero bueno, ese, pues bueno, quizás rey no es. Y aparece este chico y Dios le revela a Samuel que se va a encontrar con este chaval y que este chaval hombre va a ser el nuevo rey de Israel. Y Samuel unge a Saúl y le presenta ante el pueblo y es así como Saúl se convierte en el primer rey
de Israel, en el gran líder del pueblo, y empieza a tener muchas victorias militares. Esto más adelante también será muy importante en el corazón de Saúl cuando escuche que Saúl mató unos cuantos y David mató otros cuantos más, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, ¿verdad? Esto es una frase que en el corazón de Saúl es una puñalada clavada, pero Saúl, antes de que vengan los 10.000, sí que mata a sus miles, es un gran líder, un gran guía del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel le venera, le aclama y le quiere. Ese es el rey que necesitábamos, y no nosotros poniendo arcas y haciendo de las nuestras. Este es el rey que necesitábamos nosotros. Pero rápidamente vamos a ver cómo Saúl tiene una predisposición a desobedecer lo que Dios le ordena, y en un momento en el que Dios le dice, hay un momento en la historia de Saúl, ¿no?, en el que Dios le dice, venga, ahora tienes que conquistar a los amalecitas, y cuando llegues a Amalec tienes que hacer esto, muy importante, tienes que matar a Amalec y tienes que destruir todo lo que él tiene, las mujeres, los niños, todas las pertenencias que él tiene, y destruirlo todo. Tienes que conquistar de verdad, con todas las letras. ¿Qué hace Saúl? Llega a Amalec, se enfrenta al rey, le perdona la vida al rey, esto ya mal, y se queda con todas las posesiones del rey de Amalec. Y aquí Dios se enfada. Hablábamos de que David se enfada en algunos momentos, en algunos salmos con David. Dios también se enfada con nosotros muchas veces, ¿eh? A Dios también le fallamos. Y aquí vemos un momento en el que Dios, literalmente leemos cómo se arrepiente de haber levantado a Saúl como líder. Porque casi a las primeras de cambio ya estamos viendo cómo Saúl tiene otros planes distintos a veces de los que Dios le dice que tenga. Y leemos en 1 Samuel 15, versículos 10 y 11, podéis buscarlo, cómo literalmente Dios se arrepiente de haber levantado a Saúl como rey. Y dice, 1 Samuel 15, versículo 10, y vino palabra de Jehová a Samuel, ¿os acordáis que era el profeta, el vocero de Dios?, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí vemos cómo un hombre ungido, seleccionado, levantado por Dios, un hombre con un propósito muy claro, un propósito en concreto que muchos hubiesen deseado, lleno de dones, con todas las cualidades, con todas las capacidades, con una oportunidad única de hacer cosas para el reino de Dios, cae. Y cae a consecuencia de su orgullo, de su ego, del pecado. ¿Os acordáis de las 3 F siempre, verdad? Lo echa todo a perder por el pecado. ¿Conocéis algún caso así? Yo sí, desgraciadamente. Y no uno, desgraciadamente. Grandes hombres de Dios, con todos los dones, con todas las capacidades, ungidos realmente, personas que eran ungidas de parte de Dios, y por causa del pecado, por causa del ego, de no saber decir por aquí no, algunas cosas, caen. Y desgraciadamente, y esto es lo más grave de todo para mí, por eso Mateo habla de esto, Jesús lo dice, con ellos caen otros. Me estoy refiriendo a cuando Jesús dice que es mejor, vale más, que te ates una piedra de molino al cuello que hacer caer uno de mis pequeñitos, ¿verdad? Pero yo, cuando me pongo a analizar y a profundizar en estas cosas, evidentemente, como nos pasa a todos nosotros, supongo que a vosotros también os pasa, rápidamente pensamos en quién conozco yo, ¿verdad?, a quien le puedo atribuir este rasgo, a quien le puedo yo relacionar con esto, ¿verdad? Y el reto es, me voy a dejar de los demás y me voy a centrar un momento en mí. ¿Soy yo alguien así? ¿En algún momento mi pecado, mi ego, mi soberbia ha provocado que otros caigan por causa de mí? ¿Por no escuchar a Dios? ¿Por no obedecerle? Y si no ha sido así, que esa es la respuesta, ¿estoy cerca de que eso suceda? ¿Porque estoy en una etapa de mi vida en la que no estoy cerca de Dios? ¿Porque no estoy sabiendo escuchar? ¿Porque me vale más el halago que lo que Dios dice de mí? Y os animo ahora
a que ni siquiera penséis en aquellos y ni siquiera penséis en mí. ¿Estáis siendo vosotros personas con dones, capacitados? ¿Sabéis a lo que Dios os llama? ¿Sabéis a dónde Dios os llama? ¿Sabéis con quién Dios os llama? Y por muchos motivos diferentes, por el pecado, por miedo, por vergüenza, por hastío, por cansancio, ¿no estáis respondiendo a lo que Dios os ha pedido de vosotros? Creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Y sabéis qué? Hasta los más grandes caen y fallan. Porque el pecado no hace distinción de títulos y reconocimientos humanos. El pecado arrasa con todo y con todos. ¿Volvemos a Saúl? Incómodo, ¿verdad? Vamos a volver a Saúl mejor y vamos a centrarnos en otro. Después de ese episodio, Saúl leemos que pide perdón. Saúl se arrepiente, sabe que ha metido la pata y trata de enmendar su error. Pero vemos un rasgo para mí de padre muy firme en la que Samuel le dice, está muy bien que hayas pedido perdón, ok, me alegro, demuestra un buen corazón, pero hay que pagar las consecuencias. Y que sepas que desde este momento, desde el día que transgrediste la palabra de Jehová, Dios te ha arrebatado el reino y lo ha entregado en manos de otro que vendrá después de ti. Y Saúl yo creo que en ese momento no acaba de creerse esto que escucha, porque pasa un tiempo hasta que llega David. Pero estoy seguro que cuando empieza a ver los pinitos de David en la corte, cómo empieza a matar a sus 10.000, cómo empieza a ser aclamado, estas palabras de Samuel sí que empiezan a cobrar importancia. Pero Samuel le dice muy firmemente, tus días de gloria han visto su fin, porque vendrá otro que Dios levantará. Y digo, ¡guau, Samuel, qué frío! Tú que fuiste tan cariñoso, tan cercano con Saúl, de repente le estás comunicando un mensaje que evidentemente viene de parte de Dios, pero que no deja de ser duro de comunicar. Pero vemos enseguida, final del capítulo 15, cómo Samuel en verdad no es tan frío, cómo es un ser humano con corazón, y Samuel llora amargamente la destitución, no tanto yo creo que es la destitución, yo creo que es la caída en pecado de Saúl, de este gran rey que el pueblo demandaba, y cómo este hombre se ha dejado corromper por el pecado, por el orgullo. Y Samuel llora amargamente porque quiere a Saúl y, lo más importante, quiere a Israel, quiere al pueblo de Israel. Pero, entonces pasa lo siguiente. Vamos a leer. Primera de Samuel, estamos todo el rato en Primera de Samuel 16. Justo empalmamos, enlazamos con este último versículo, versículo 35 del capítulo 15, en el que os estoy diciendo que Samuel está llorando amargamente, ¿no? Y entonces Dios ve a Samuel y dice lo siguiente. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hasta aquí. Me encanta este momento. ¿Sabéis por qué? Porque estamos viendo un ser humano, como seríamos todos nosotros, a Samuel, llorando la decepción, entre otras palabras, ¿verdad? El fracaso de este gran líder en el que Samuel mismo también habría depositado esperanzas. Y está llorando genuinamente de corazón. Porque Samuel también se ha sentido herido. Y yo me he visto como ese Samuel, y estoy seguro que algunos de vosotros también. Yo he estado llorando profundamente la decepción de otros grandes líderes que he tenido en mi vida. Y cómo me han fallado. Y cómo han podido caer en algo que era imposible de imaginar porque eran grandes hombres de Dios. Y he estado ahí llorando como Samuel. Pero me encanta porque Dios permite el llanto de Samuel. Esto es importante. No le dice, pues deja de llorar ya, hombre, despabila. Le permite tener dolor, sentirse herido, sentirse fallado por otros. Es lícita esta emoción, es lícito. Pero Dios llega un momento que le dice, Samuel, ya está, tío, espabila. ¿Cómo vas a seguir llorando cuando yo
quiero que unjas, que cojas tu cuerno, que lo llenes de aceite, que te vayas a Belén, donde vas a encontrar un hombre que se llama Isaí, y de sus hijos vamos a levantar a otro rey. ¿Sabéis lo que me está diciendo a mí esto cuando lo estoy leyendo? Que nadie es imprescindible, que Dios, el propósito de Dios, el reino de Dios, siempre avanza, y que Dios no se detiene por las transgresiones y por los pecados de nadie, ni siquiera del primer gran rey que tuvo el pueblo de Israel en la historia, por nadie. Dios le dice a Samuel, levántate que esto continúa, porque esto no se trata ni de ti, de tu tristeza, de tu dolor, de tu heridita, no se trata de ti, ni siquiera de Saúl y de su transgresión y de su pecado. Esto se trata de mí, porque lo que yo tengo que hacer con el pueblo de Israel casi que ni siquiera todavía ha empezado. Esto es lo que está diciendo Dios a Samuel en este momento, y le dice, entre otras palabras, le dice una palabra muy española que dice, espabila. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos llorando, lamentándonos, incluso recreándonos en el dolor que otros en quien confiábamos nos han provocado? ¿Os identificáis un poquito con esto? ¿Cuántas veces nos quedamos atascados sin poder avanzar en el error, en el pecado de otros? Y Dios nos dice, espabila, llora, pásalo mal si lo tienes que pasar, llora lo que tengas que llorar, enfádate conmigo, es lícito, pero levántate, porque lo que yo tengo que hacer todavía no ha acabado. Y últimamente estoy pensando yo mucho en lo prescindible que soy. Yo no soy imprescindible, para nada. Si Dios sustituyó a un gran rey de Israel, ¿qué no va a hacer con alguien como yo? Si yo por lo que sea dejo de ser pastor de esta iglesia, ¿el reino de Dios se va a detener? ¿Va a dejar de avanzar? No, porque yo soy totalmente prescindible, totalmente. Dios va a seguir cuidando a su iglesia. Porque las iglesias no son de los pastores, no son de los líderes, ni siquiera son de la iglesia, entenderme. La iglesia no es mía y de Gretel, la iglesia no es de Alfredo, no es de Alex, no es de Eli, no es de Javi Mónica, no es de los líderes de Joria, de los que estamos aquí sentados. Pero es que la iglesia tampoco es vuestra. Y hay veces que tenemos un sentimiento de pertenencia que es muy bonito y decimos, esta es mi iglesia, esta es mi comunidad, y eso me encanta, eso está súper bien, pero hay veces que lo confundimos, lo mezclamos con que la iglesia es nuestra. Y esto no lo podemos tener porque esta es nuestra iglesia. No, no. O sea, de verdad, otra vez, la iglesia no es de nadie. ¿Sabéis de quién es únicamente? De Dios. Y Dios hace lo que le da la gana con su iglesia y con las personas que estamos en la iglesia. Tengamos todos el título que tengamos o que dejemos de tener. Y cuando veo a Samuel en ese momento, teniendo que ser espabilado, porque está atascado en lo que ha pasado con Saúl después de ese fracaso, me hace pensar incluso en todo lo que Samuel todavía no sabe. Samuel no sabe que no solo va a ser Saúl, que va a ser David también, que va a ser Salomón después, que uno tras otro los reyes que el pueblo de Israel, los guías del pueblo de Israel que Israel va a tener, van a fallar, van a meter la pata. Samuel no sabe nada de todo esto. Su ojo está, ¿sabéis el ojo de Sauron que solo puede ver una dirección? Está enfocado solo aquí y no es capaz de ver todo lo demás. Y digo, madre mía, Samuel, menos mal que nunca llegaste a vivir todo aquello. Porque entonces tu llanto sí que te atascaría. Y eso es lo que vivimos nosotros constantemente, más allá de la época bíblica. Hablamos mucho, mucho de iglesias sanas. Tratamos siempre, esto nos lo oís decir mucho, de ser aquí una comunidad sana, de relaciones sanas y significativas. Y creo que lo es, evidentemente, esta iglesia. Ayer estuvimos comiendo con unos pastores de otra iglesia que han empezado ahora un añito más o menos, año y medio, en Barcelona, una plantación, unos amores de personas. Tenían también 3 niños pequeños, nos sentimos muy identificados, estuvimos ahí abriendo nuestros corazones los unos con los otros, ¿no? Hablando de lo duro que es, esto solo el que lo ha experimentado lo puede decir, estar al frente de una comunidad de fe.
ser pastor de una iglesia, ser líder de una iglesia, es muy duro. Vosotros no sabéis muchas veces todo lo que se vive aquí emocionalmente, porque hagas lo que hagas, va a haber alguien que no esté contento. Hagas lo que hagas, vas a fallar a alguien. Hagas lo que hagas, vas a ser criticado y juzgado. Y tú vas a intentar ponerte delante de Dios, tomar decisiones sabias y tal, y aún así va a haber personas que van a estar en desacuerdo contigo, que te van a criticar, que tal, no sé qué. Y eso es muy duro. Y hablábamos de esto, ¿no? Fue un tiempo donde poder tener un espejo donde los dos hablar de cómo nos sentíamos, ¿no? Las dos partes, y nos encantó, ¿no? Y yo decía, si yo no fuera a esta iglesia, si yo no estuviera colocado aquí por Dios en esta iglesia, probablemente asistiría a la iglesia de estas personas, porque tenían un corazón súper bonito, tenían ganas de alcanzar a los perdidos, de evangelizar, de crecer, de una iglesia sana, etcétera, 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 porque iglesias sanas las hay, pero lamentablemente la historia de muchos de nosotros está salpicada, está manchada por fases, etapas en las que hemos estado en iglesias que no eran tan sanas, o como mínimo los líderes de esas iglesias no eran tan sanos. ¿Verdad? Y es triste, es una desgracia. Pero me doy cuenta que muchas veces los cristianos nos quedamos atascados en aquella mala experiencia que hemos tenido con fulanito o con menganito. Con la iglesia pluscuamperfecta de la... ¿Cómo era? Nos quedamos atascados ahí, como Samuel. Y Dios nos dice, espabila. ¿Vamos a por más o nos vamos a quedar aquí lloriqueando toda la vida? Dios nos dice, yo estoy anhelando hacer algo nuevo. Yo tengo algo preparado para ti. Mi propósito no ha acabado. Mi historia contigo no ha acabado. Pero tú estás mirándote la herida todo el día. Estás poniéndote tiritas en tu herida. Y esa herida yo tengo ganas de que la abras y de que yo la cicatrice. Y entonces podamos avanzar. ¿Amén? Y por fin llegamos a nuestro protagonista, a David. Tranquilos, que estamos acabando. No voy a hacer ahora toda la vida del rey David. Para esto tenemos las próximas semanas y por eso trabajamos en series, entre otras cosas, para poder profundizar en temas y en personajes, en este caso en concreto. Y por fin hace acto de presencia en escena nuestro protagonista. Dios le dice a Samuel que vaya a Belén, que vaya a buscar en una familia cuyo padre se llama Isaí, porque de allí saldrá de uno de sus hijos el nuevo rey de Israel. Y Samuel, obediente, porque Samuel sí que es obediente, acude a Belén y encuentra a Isaí y le pide, por favor, que le enseñe sus hijos, ¿no? Esto como aquí un mercado, pásame tus hijos, que ya verás la que tengo preparada. Y se produce una escena muy curiosa, en la que si comparamos el proceso de elección, entre comillas, evidentemente, entre Saúl y David, ya vamos a ver grandes diferencias. Porque Saúl, como decía antes, se nos describe como un hombre atractivo, era hermoso, dice la palabra, y era más alto casi que los demás. Era un guerrero, era un hombre que tú decías, ese es rey. Si tenemos que hacer aquí una selección, mi rey tendría que ser Alex, por ejemplo, que es así un vikingo, un tío alto, ¿verdad? Jamás en la vida mi rey sería en esta sala, ahora que nos ponemos nerviosos, Saúl es un rey. Y cuando Isaí le va trayendo uno tras otro a sus hijos, Samuel, solo con el primero ya leemos que se ve deslumbrado por la apariencia física, porque dice Samuel, a ver, si el primer rey fue así, pues el siguiente más o menos, tendrá un corazón más bonito, espero yo, ¿no? Pero será más o menos parecido a este otro, así que será también un tío vigoroso, un tío hecho y derecho, un hombre como Dios manda, ¿verdad? Y será un hombre. Y se ve deslumbrado. Y leemos los siguientes, vean, porque es que me encanta esto. Primera de Samuel 16, versículos 6 y 7. Porque es gracioso leer incluso en la Biblia los pensamientos que tiene Samuel. En la Biblia esto se nos describe, como cuando lees una novela y te adentras en la mente del personaje, pues aquí nos podemos adentrar en los pensamientos de Samuel. Porque aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos, y él vio a Eliab, el primogénito, al hijo mayor de Elí, dijo,
de cierto, delante de Jehová estás ungido. Estos son los pensamientos de Samuel. Este es, de cierto, este es el ungido de Dios. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Precioso. Dios, Jehová, le está diciendo a Samuel, no te dejes deslumbrar por la apariencia física, por el guerrero probable que tienes delante de ti, porque yo no miro eso. El próximo rey que voy a levantar no va a ser tenido en cuenta por su aspecto, aunque leemos, por supuesto, luego que David además era hermoso. Lo que yo voy a mirar en David es su corazón. Y Samuel hace y piensa lo que habríamos pensado todos. A todos nos habría pasado algo así, estoy seguro, al menos a mí. Samuel vio a otro Saúl. Pero lo que Dios le dice es muy profundo en realidad. Le dice, yo no veo lo que ve el hombre, porque el hombre tiende a dejarse engañar por las apariencias. Tiende a dejarse llevar por esos grandes líderes que son atractivos incluso, que tienen mucha labia, que predican mejor que nadie, que son incluso ungidos en la alabanza y en la adoración, que son grandes hombres de Dios a los ojos de todo el mundo. Y Dios le está diciendo, no te dejes llevar por esto, porque yo no miro eso. Yo lo que miro es el corazón de las personas. Así que aquí va otra lección. Cuando Dios levanta líderes, que Él ha escogido, lo hace sabiendo cómo es el corazón de ellos. Por eso es tan importante no dejarnos impresionar por las apariencias, por los dones, por las capacidades que tenga ningún pastor ni ningún líder. Porque lo importante no es eso, lo importante es ver si esos líderes, esos pastores, son personas humildes, que es lo que nos decía Ana en el capítulo 1 de Primera de Samuel, en el capítulo 2, perdón, de Primera de Samuel, cuando está entonando esta canción, que Dios exalta a los humildes y quebranta a los orgullosos, ¿verdad? Cuando un pastor, cuando un líder es humilde, cuando un líder es capaz de mostrarte su corazón, esto es muy importante, hay veces que son inaccesibles estas personas, no sabes quién hay detrás de la fachada, detrás del personaje, incluso cuando son capaces de ser naturales, transparentes, y ver su corazón, y tú puedes ver que ese corazón es un corazón íntegro, aunque se equivoque, aunque cometa fallos, porque esto lo cometen todos, ahí hay una buena persona a la que tener de referencia. Y aún así, con sabiduría, de no poner todas tus expectativas en esa persona, porque te va a fallar igualmente. Y me encanta este momento, porque es inevitable pensar en una de las grandes frases que todos relacionamos con el rey David, ¿verdad? En Hechos 13:22, ¿qué se nos dice acerca de David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Muy importante. Jehová le está diciendo a Samuel, yo voy a escoger a alguien que es conforme a mi corazón. No te dejes deslumbrar por lo que van a ver tus ojos. Y quiero que tengamos esta referencia, no solo hoy, sino las próximas semanas, cuando vayamos viendo capítulos de la vida de David. Porque va a haber momentos, dos en concreto, en los que lo último que vamos a pensar de David es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Es lo último que se nos va a pasar por la cabeza. Y aún así, porque esto está escrito después de la muerte del rey David, Dios mantuvo que David fue un hombre conforme a su corazón, pese a meter la pata, pese a equivocarse y pese a pecar. Porque lo que vino después en la vida de David fue la gracia, la restauración, el perdón provocado por el arrepentimiento genuino y las ganas de querer pagar las consecuencias. Y esto es súper importante. Incluso para muchos, y en mi opinión de manera totalmente injusta, estos dos grandes pecados de la vida de David, me refiero por supuesto al episodio con Betsabé, spoiler, y luego al tema del censo, cuando David también desobedece a Dios de manera muy deliberada. David tiene otros episodios que podríamos analizar ciertas cosas, pero estos dos son los principales. Hay personas que por estos dos episodios negativos en la vida de David de desobediencia y de pecado, ya se cargan a David. Y ya cuando se les preguntas por sus personajes favoritos, lo sería David si no hubiera sido por esto. Y es como, ¿a quién quieres? Céntrate en Jesús únicamente entonces en la Biblia, porque entonces lo llevas mal. ¿Sabéis? Hay una imagen que es, imaginaos un pote de pintura blanco gigante, quizás lo habéis escuchado alguna vez esto antes. Un pote de pintura enorme, ¿vale? ¿Habéis pintado algunas paredes, techos y demás? Sí, ¿verdad?
y algunos más que otros, además. Uno coge su rodillito, ¿verdad? Lo pone ahí, lo pasa y empieza a pintar, ¿verdad? Y el pote que tú tienes ahí, donde vas volcando en la cubeta todo, es un montón de litros y litros, depende del pote que tú hayas comprado, de pintura blanca. Eso es la vida de David, para mí. Un pote de pintura blanca enorme. Y de repente, en 2 momentos puntuales que sepamos, seguro que habría muchos más, bueno, hay muchos más, solo hay que mirar luego la familia de David. Los hijos de la familia en concreto, el núcleo familiar de David, es un desastre absoluto. Vuelvo a donde estaba, al pote blanco de pintura. De repente hay 2 momentos en los que se coge una gotita de pintura negra y se hace y se suelta ahí. Y se coge otra gotita de pintura negra y se suelta ahí en el pote de pintura blanco. De repente lo que nos pasa a todos, irremediablemente, es que aunque tengamos 100 litros de pintura blanca, nuestros ojos ¿a dónde se van a ir? A las 2 gotitas negras de pintura. Y eso es lo que nos pasa no solo con el rey David, sino que con muchas personas que conocemos, incluso con nosotros mismos, cuando la culpa nos invade por algo en lo que hemos metido la pata y no hemos estado a la altura delante de Dios. Se nos van a esas gotas que parece que manchan todo el pote y nos olvidamos de toda la cantidad de bendición y de cosas impresionantes que en este caso, volviendo al rey David, Dios hizo a través de este gran hombre. Por eso me parece un poco injusto y lo quería remarcar. Incluso con Saúl. Saúl quizás tiene la mitad del pote de un color y la mitad de otro, no lo sé cuál sería la equivalencia acertada. Pero Saúl también tiene muchos litros y muchos litros de pintura blanca en su historia. Saúl fue un gran hombre de Dios. Hay un momento en que Saúl está profetizando de una manera impresionante. Imbuido de lleno por el Espíritu de Jehová, por el Espíritu Santo. Y el Dios de Samuel, el Dios de Saúl y el Dios de David, ese Dios que encontramos en la Biblia, en la época bíblica, es nuestro Dios también. Es el Dios que disfrutamos hoy en el 2025. Y no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas gotas negras haya en tu pote de pintura, y no importa tampoco lo que te hayan hecho. No importa cuántas gotas haya vertido personas de decepción, de fracaso, en el pote blanco de las esperanzas, de los anhelos y de los sueños que tú tienes por cumplir. Porque Dios hace todo nuevo. Y esto va a ser la gran lección que vamos a aprender en la vida de David. Que cuando David se arrepiente de su pecado, reconoce su error y está dispuesto a pagar las consecuencias, Dios trae gracia y restauración en su vida. Y esa es la gran promesa que tenemos a nuestro alcance hoy en día, en el 2025. Y si incluso todavía no conoces a Jesús, si te has planteado si esto de la fe es para ti, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, no importa la magnitud de las cosas graves que hayas hecho, quizás ni siquiera consideras que sean graves. Dios no mira eso, Dios mira el corazón que tienes. Y Dios mira si estás dispuesto a arrepentirte de lo que has hecho, a pagar las consecuencias y aceptarle a Él como tu Señor y Salvador. Eso es lo que Jesús, lo que Dios está anhelando. Y cuando hemos dado el paso de fe y hemos aceptado a Dios como el Señor, como el Rey de nuestra vida, tampoco importa lo que hayamos hecho nosotros. Ni siquiera importa lo que otros nos han hecho a nosotros. Porque Dios lo que mira es nuestro corazón, cómo está nuestra vida delante de Él. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas semanas a través de la vida de este pedazo de personaje llamado el Rey David. Vamos a ponernos en pie. Normalmente pedimos en esta fase de la mañana de la reunión que cerremos nuestros ojos, que podamos concentrarnos y mirar en nuestro interior en aquello que Dios quizás sí que quiere tratar en medio de nosotros, que hay de todo esto que yo puedo aplicar a mi vida de manera práctica, pero lo que quiero hacer es que seamos críticos con nosotros, que tengamos la capacidad de mirar nuestro corazón, cómo estamos nosotros delante de Dios. Y voy a pedir hoy que seamos valientes y que podamos salir al frente ciertas personas que se sienten, como voy a describir ahora, y que se han identificado con esto de la palabra. Y después vamos a orar por estas personas, vamos a bendecirlos. Si ya os lanzo el spoiler, yo necesito que oréis por mí. Ya os lo he dicho al principio. Hoy esto es para la iglesia, pero ¡buah! Este mensaje era para mí también.
Así que quiero que te preguntes si tú todavía estás atascado, como lo estuvo Samuel, en aquello que te hicieron, en aquel referente, aquella figura, aquel líder, aquel padre, aquel pastor que te defraudó, que te falló y que no estuvo a la altura y que por culpa de su pecado provocó en ti muchas heridas. Quiero que pienses si estás todavía en esa fase, si estás atascado ahí. Quiero que te preguntes si necesitas encontrar esta mañana el perdón y la restauración de Dios en tu vida, por algo que solamente tú y Dios sabéis. Y eres incapaz de mirar ese pote de pintura blanca y los ojos se te van todo el rato a esa gotita negra que derramaste en ese momento. Quiero que te preguntes incluso si estás haciendo aquello que Dios te está llamando a hacer. Si con los dones, las capacidades, el lugar donde estás, las personas con las que te relacionas, eso está trayendo gloria a Dios y está haciendo que se cumpla el propósito que Él tiene para ti en tu vida. O estás estancado, y no atascado en el pecado, sino estancado en aquello que Dios pide de ti. Espíritu Santo, gracias porque siempre nos confrontas, nos contristas. Quiero pedir que derrames una unción poderosa esta mañana en esta sala, en estas personas, y que puedas empezar a hacer algo nuevo ya hoy. Quiero pedir especialmente por estas personas que están todavía llorando y mirándose las heridas por el daño que sufrieron y la herida que tienen. Que sean capaces de escuchar tu voz, de sentirse levantados por ti y escuchar como tú les susurras al oído diciendo: espabila, que esto sigue tranquilo, vamos a por más. Rompe todas las barreras, todas las cadenas, Dios, que tienen atadas a estas personas a la silla. Trae valor. Rompemos con espíritu de cobardía, Dios, en la vida de las personas, que no se atreven a dar el paso que tienen que dar para llegar allí donde tú les quieres llevar. Y creo que hay alguien así que se siente aquí hoy. Trae valor. Bendice esta comunidad. Ayúdanos a entender que esta es tu iglesia, que no es la iglesia de nadie.